Muy buenas tardes para todos los que se encuentran aquí en el hemisferio sur del mundo y muy buenas noches para todos, especialmente para Leona Miras, los que nos están siguiendo desde Israel, que ya son más de las 12 de la noche, o sea, nosotros estamos en el jueves 7 y ellos ya están en el viernes 8, ya pasaron de día, estamos con una diferencia de 6 horas, en un esfuerzo conjunto del Departamento de Promoción de Alianza de la Organización Sionista Mundial y de la Organización Sionista Argentina, filial Córdoba, que es el principal baluarte de todo lo que tiene que ver con Israel, con el sionismo de Córdoba. Tenemos un encuentro con el doctor León Amiras. El doctor León Amiras es abogado, hoy en día es presidente en ejercicio del Colegio de Abogados de Jerusalén, nacido en Córdoba, además de ser abogado es notario, está formado en la Universidad Nacional de Córdoba, luego hizo un máster de leyes en la Universidad Hebrea de Jerusalén, fue presidente de la OLEI, la Organización para Inmigrantes Latinoamericanos de España y Portugal en Israel, y actualmente es el vicepresidente de esa institución. Tenemos la dicha, el gusto de poder conversar con él y poder preguntar todo lo que queramos. En este momento que es crucial, ¿por qué? Porque vamos a ver la relación entre la Corte Suprema de Israel, la función de la Corte Suprema de Israel, y justamente ahora que podría ser una traba o podría allanar el camino para la formación de este nuevo gobierno de emergencia nacional, que se está, no sé si formalmente todavía no se formó, pero que podemos decir también que sí se acaba de formar. Vamos a hablar un poquito de la modalidad. ¿Cómo va a ser la modalidad? Todos ustedes, yo creo que ya la mayoría debe estar habituado a lo que es el Zoom, pero aquí abajo dice participantes. Ustedes abren ahí, el que quiere hablar, están todos silenciados, el que quiere hablar, toca participantes, busca donde está su nombre, y hay una función que se llama levantar la mano. Cuando ponen levantar la mano, yo los veo. Y todos los que quieran preguntar, les vamos a ir abriendo el micrófono para que pregunten. Les vamos a ir abriendo el micrófono para que pregunten y el doctor León Amiras les va a contestar. Bueno, como no me vinieron a escuchar a mí, lo vinieron a ver y a escuchar al doctor Amiras, todo tuyo. León, bienvenido. Realmente una gran emoción de poder tener, yo te veo a ti y veo a algunos de los participantes, no veo en el cuadrito que me estés filmando a mí, pero ustedes me ven, que es lo principal. Perfecto. Mira, para mí es un gusto poder estar con ustedes. Acá en Israel son las 12 de la noche. A eso de las 10, 10 y media empecé un poco a preparar mi charla con ustedes y empecé a leer un poco de material jurídico en español, no en hebreo, y realmente me vino un poco a mi recuerdo esas épocas en el año 84, 85, cuando estaba preparándome para los exámenes de la Universidad Nacional de Córdoba, para Derecho Romano 1, para Introducción al Derecho, para obligaciones, o para alguna materia que tenía que estudiar en esos libros medios grises o quizás apuntes, y poder prepararme para poder explicar ante mis profesores de la Universidad Nacional de Córdoba lo que es el derecho. Y digo, mira, hoy leyendo este material para charlar con ustedes y poder contarles un poco sobre mis reflexiones sobre el sistema jurídico israelí y el sistema jurídico argentino en cierta manera, y en especial la tarea de la Corte Suprema de Justicia. Mira, antes que nada, lo principal que yo debo explicar es que Israel se trata de un país nuevo, un país joven, de un sistema jurídico de 72 años. Tratemos de pensar lo que hicieron los ingleses de la época de la Carta Magna, allí por el año 1200, 1215 hasta ahora, con su sistema jurídico. Pensemos lo que es el derecho romano. Pensemos en la historia, ¿sí? Lo que son ciclos históricos. Pensemos cuánto estuvieron los árabes en la península ibérica, ¿sí? Hasta que en 1492 fueron expulsados.
años y años. Y bueno, pensemos lo que es la historia del Estado de Israel, la historia de 72 años de vida. Entonces, ese Estado de Israel, con solo 72 años, a pesar que trae 5.000 años de historia, y trae mucho derecho hebreo, y trae de legislación británica, y trae de todo, es un derecho nuevo, es un derecho que realmente, a pesar de tener esa historia, logra todos los días sorprender a juristas de todo el mundo y a nosotros mismos, los israelíes, sobre las cosas que logra. Antes que nada, se puede decir mucho de este sistema, pero lo principal, por lo menos a mí, desde mi punto de vista de jurista argentino, que tuve mi título en la Universidad Nacional de Córdoba y mi título en la Universidad Hebrea de Jerusalén, es el tema del formalismo en contra de lo informal. El derecho israelí es un derecho muy informal, muy práctico. Tenemos la oralidad de todas las audiencias judiciales. Es algo que relativamente no es nuevo para los juristas cordobeses, porque en Córdoba también se habla mucho de la oralidad, pero no de todo el sistema argentino en general, como en Buenos Aires, que incluso hasta no hace mucho tiempo había juicios penales por escrito, ¿no? Israel es muy, muy, muy práctico. La Corte Suprema de Justicia, con sus 11 jueces, logra abrir las puertas a todo el mundo. Una de las cosas más interesantes del área del trabajo en la Corte Suprema es que la legitimación activa, es decir, la posibilidad de abrir las puertas a cualquier ciudadano, a cualquier ONG, a cualquier persona que agarra un papel y escribe, que piensa que hay una injusticia y lo presenta, casi de manera automática se le pide al gobierno que conteste. Es decir, no estamos ante sistemas como, por ejemplo, en España, en Madrid, que una persona necesita tener un abogado, pagar un abogado, tener una representación letrada. El sistema israelí es un sistema muy, muy libre en ese punto. Ahora, hay realmente figuras a nivel jurídico que son completamente diferentes, ¿sí? Como por ejemplo, pensaba ayer, alquileres por 999 años de tierras que pertenecen al Estado, o formalismos que son completamente diferentes. Ahora, el tema de una constitución, más de una vez, mucha gente pregunta si en Israel hay una constitución o no hay una constitución. En Israel hay leyes básicas, y no hay una constitución escrita como en América Latina. No hay un librito en el que podés leer todos los artículos. Sí hay leyes básicas de rango constitucional, pero yo les puedo asegurar que, a pesar que no tengamos una constitución escrita y a pesar que en Israel no tengamos códigos, lo expliqué más de una vez, en Israel no tenemos el código civil, el código penal, el código de minería. En Israel hay leyes, pero no hay códigos. Y esa diferencia es en cierta medida, para muchos de ustedes que son juristas, la diferencia entre el derecho continental y el derecho anglosajón. El derecho continental tiene una base muy, muy fuerte del derecho romano, y el derecho anglosajón, más que todo, va a la práctica. El derecho anglosajón, y es la base del derecho israelí, trata de ver no tanto lo que dicen los juristas, sino lo que dicen los jueces. Yo recuerdo más de una vez que en las facultades de Derecho se estudia mucho lo que es la doctrina, los libros de leyes, el libro de Vidal Campos, el libro de Caferata Nores, el libro de Lorenzetti, etcétera, etcétera. En Israel, la doctrina casi no se estudia. Es muy difícil ir ante un juez y empezar a hablar de bibliografía jurídica. Lo que le interesa a la gente es, más que todo, la decisión judicial. Y yo sé que para ustedes esto
es diferente. Ahora, este tema de la practicidad del derecho, que por lo menos a nosotros nos da la posibilidad de entrar y hablar al juez y hablar con el juez, es algo muy positivo. Por el otro lado es muy difícil, porque no es fácil estar detrás de un sistema jurídico que un juez, cuando entras a hablar con él, podés llegar a hablar y explicar y llevar toneladas de documentos, pero lo principal es lo que ese juez que está frente a ti va a poder decidir. Ahora, hay cosas realmente interesantes. Siempre yo cuento en charlas, no ante juristas, pero ante latinoamericanos que viven acá en Israel. Yo trato de explicarles que el instrumento de mayor importancia del sistema jurídico israelí es la declaración jurada, lo que se dice en hebreo un tatzir. Un tatzir es un papel en el que uno escribe Ania Hatumata, yo el abajo firmante, mi nombre es tanto, y luego que declaro decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, escribo una declaración jurada y con eso puedo recurrir a una agencia de seguros en el caso de un incendio, por ejemplo, y decir, mira, me robaron, en el incendio se me quemaron cuadros por el valor de tantos miles de dólares. Se me anuló, se me arruinó 4 computadoras, etcétera, etcétera. El sistema jurídico con esa simple declaración jurada sigue adelante. Pero, ¿cuál es la contraparte? La contraparte dice que si llegas a mentir o si llegas a dar una declaración jurada que no es la verdad, el juicio que tenés ante ti es un juicio penal criminal. Incluso un ex ministro de Justicia, el juez Nehemán, fue juzgado y salió libre, a pesar de todo, por una causa de dar una declaración jurada con ciertos puntos que no eran exactos, ¿no? Para que nos demos una idea. ¿Qué pasa? El tema de la política en Israel y las leyes es muy, muy problemático, ¿sí? El famoso Martín Fierro cuando decía, hacete amigo del juez, por lo visto, los israelíes o no leyeron el Martín Fierro o la mentalidad es diferente, pero en Israel no te ayuda mucho ser amigo del juez, ¿sí? O ser amigo del fiscal, como en el caso de la causa de Netanyahu, que yo siempre dije que el fiscal general Mandelblit fue el ex secretario de gobierno de Netanyahu. Y yo digo, pero ¿cómo? Si él fue amigo de ese fiscal federal, yo en un primer momento con mi mentalidad argentina dije, a lo mejor no presentan contra Netanyahu una inculpación criminal y me equivoqué porque realmente hasta ahora Mandelblit, el fiscal general, actuó de manera objetiva y los hechos son que Netanyahu en este momento tiene una causa criminal ante él. En Israel se logró iniciar acciones criminales contra el presidente Katzab en su momento, contra el ministro del Interior, contra intendentes, contra, vamos a decir, directores de entes públicos. En un momento dado había tantos políticos en la cárcel que había un chiste que decía que cuando los presos llegaba la hora de comer y estaban sentados, decía, bueno, ahora levántense porque va a entrar a comer el presidente, el primer ministro, el ministro de vivienda, etcétera, etcétera, porque era como un gobierno ahí adentro de la cárcel. El israelí realmente es una manera de ver las cosas, yo no sé si viene de la mentalidad británica, de nuestras historias de tzedek, tzedek tirdof, justicia, justicia perseguirás, pero cuando agarran a una persona en algo y es una persona, un político, un hombre público, tratan de que ese sea el ejemplo para disuadir a demás personas y decirles, mira, pórtate bien, porque si no, mira lo que le pasó al presidente. Pórtate bien, que mira lo que le pasó al ministro. En el caso del ministro del ministro del Interior, Deri, que ustedes lo deben recordar, un ministro ortodoxo judío sefaradí, que hasta había canciones que decían es inocente, no lo pueden inculpar, es inocente, uzakai, uzakai, uzakai. Y no solo que fue preso, sino que no hubo ninguna posibilidad, pidió permiso presidencial y no pasó nada. Lo mismo el expresidente Katzab
que lo querían condenar por un delito mínimo, de que esté de acuerdo en confesar de que le había acariciado la pierna a una secretaria, una cosa así, y se iba a terminar eso de una manera muy simple. Él no estuvo de acuerdo, dijo, yo voy a seguir, voy a ir a juicio, y como ustedes saben, fue tras las rejas, y fue una situación de ver a un expresidente de Israel, ¿sí?, preso, tras las rejas, fue una cosa muy jodida. Yo recuerdo esas épocas en que Katsav, el presidente, se decide juzgarlo. Él, ustedes no lo saben, pero él tenía ya planeado un viaje a la República Argentina. Recuerdo como si fuera ayer, cuando su director general me habló como activo de la OLEI y me dijo, mirá, quiero que nos ayudes para la visita del presidente a América Latina, y después de un mes y medio me dijeron, mirá, a Argentina por ahora no va a viajar, hay un tema jurídico porque no se sabía primero quién era, ¿sí? Y al fin y al cabo también fue preso. Y lo mismo, llegamos hoy a la causa del propio Netanyahu, ¿sí? Que como saben, en este momento, vamos a decir, lo interesante de Israel, que todos los días hay algo nuevo, ¿sí? Lo que estoy hablando con ustedes hoy, si lo hubiese hablado hace 2 días, a lo mejor ya no era interesante. Muy gracioso. Hoy yo agarré, digamos, los 4 o 5 diarios de Israel, Yediot, Haaretz, y me los llevé a la oficina para sentarme, para poder preparar la charla con ustedes. Y la Corte Suprema dio hoy la decisión de no entrometerse en la posibilidad de formar el gobierno de unidad nacional a Netanyahu. Entonces todos los 5 diarios que yo ya me había llevado no me sirven para nada, porque ya no, lo que hablan no tiene nada que ver con la situación que tenemos hoy en Israel, y que dice que a pesar de que el propio Netanyahu tiene 3 acciones penales, y que desde la semana que viene va a tener que ir a tribunales a defenderse, hasta que no haya una incriminación penal, incluso final, no de primera instancia solamente, si va a poder apelar, hasta que no haya una situación así, va a poder seguir estando en su cargo, y va a poder incluso formar un gobierno. Ahora, acá hay un tema muy interesante. El sistema jurídico israelí, y en especial la Corte Suprema de Justicia, están dentro de una doctrina jurídica de la división de poderes, que más de una vez, lo decía hace 2 días, Montesquieu, ¿sí?, en su libro del espíritu de las leyes. Yo me reía porque hace un rato dije, voy a tratar de ver un poco el famoso librito que lo compré en la colección en la Avenida Colón, en Córdoba, en el kiosco, que te los traje acá. Cada vez que viajaba a Córdoba me traía un libro y otro libro más de Rousseau y de Platón y Montesquieu, el espíritu de las leyes. Yo pienso que ni se imaginó, cuando él escribió la teoría de división de poderes, el lío que iba a haber acá en Israel entre el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Hay una permanente pugna entre lo que el gobierno decide, lo que el parlamento decide con sus leyes, y la función del poder judicial, la Corte Suprema de Justicia, que más de una vez trata de entrometerse en las decisiones de gobierno y decir, yo, la Corte Suprema, a pesar que se trata de una ley que tuvo mayoría en el Parlamento o una decisión jurídicamente válida del Poder Ejecutivo, yo voy a entrar y me voy a entrometer en esa decisión. Como muchos de ustedes lo saben, ese tipo de teoría, la de meterte en las decisiones del Parlamento o del gobierno, viene del ex presidente de la Corte Suprema, Aharon Barak, que decía en una época, Kol Shafit, todo judiciable. Comentaba hace unos días también, tuve la suerte de ser alumno del Shofet Barak en el año 91-92, y ver de cerca el profesor Barak, que es muy criticado en Israel en estos últimos 10 años,
porque dijeron que el Poder Judicial se metía demasiado en las decisiones. Al fin y al cabo, se trata de una persona que cuando tenía 13, 14 años estaba en el Holocausto, y él y su familia y su madre podrían haber sido asesinados por la barbarie nazi, pero un sacerdote cristiano logra refugiarlo, cuidarlo, él salva su vida y el de su madre. Cuando viene a vivir a Israel a los 14 años, 15 años, luego estudia leyes, es un genio de las leyes, y cuando llega a ser juez es una de las principales figuras que trata de abrir las puertas al tribunal, dar la posibilidad a todo el mundo que pida justicia, dejar de lado los formalismos y se empieza a meter en muchas causas, en muchos temas, que mucha gente empezó a learim gabá, lo que se dice, levantar sus pestañas y decir, ¿qué pasa acá con esto? ¿Sí? Y leí en el diario Maariv de hoy una nota muy interesante que salió, que recuerda cómo en el gobierno de Rabin, en el año 1992-1993, la violencia era tan grande en Israel y había habido muchos asesinatos y muchas bombas de terroristas. Entonces el gobierno de Rabin dijo, en un momento dado, cuando ya secuestraron a un soldado, que se llamaba, en paz descanse, Toledano, y lo asesinaron, dijeron, yo tengo en este momento que hacer algo para demostrar al pueblo que puedo devolver la seguridad. Y él había decidido de expulsar a unos 1000 terroristas y, digamos, extraditarlos al Líbano, ponerlos en un colectivo y llevarlos a la frontera del Líbano, a todos estos terroristas, y decir, yo los voy a expulsar. Por lo visto, un periodista o alguna persona se enteró de esta decisión. Rabin consulta con quien era en esa época la asesora de Estado, Beinish, y le dice, mira, yo quiero tratar de expulsar. Y entonces le dicen a Rabin, mira, no sé si lo vas a poder hacer, está en contra de los derechos humanos, no sé si lo podés llegar a lograr. Y cuando deciden expulsar a estas personas, ponen a todos estos terroristas en colectivos, los llevan a la frontera norte de Israel, y cuando llegan a la frontera, una persona presenta a un juez de turno de la Corte Suprema, que de casualidad era el mismo Aarón Barak, y entonces Aarón Barak saca una orden judicial contra el ejército diciendo, prohibimos que el ejército actúe en este caso y que logre expulsar a los terroristas. Es decir, la Corte en un momento dado logra entrometerse incluso en temas militares. Entonces muchos dicen, pero ¿cómo? Los soldados ahora cuando van a la guerra van a tener que llevar a un abogado, a un fiscal, empezar a interpretar la ley, a ver si se trata de una violación o no una violación a los derechos humanos. Y eso, digamos, en los últimos años viene moviendo un poco cierta bronca a la Corte Suprema de Justicia. Y vamos a decir, como te decía en un principio, la historia de Israel se cuenta día a día. Lo que era hace un día no es lo que pasó hoy. Y hoy la Corte Suprema decide de que no va a entrometerse en la posibilidad de Netanyahu que pueda formar gobierno, a pesar que tiene causas criminales. Y dicen, si la gente en las urnas lo votó a Netanyahu, ¿sí? Y si acá hay un tema inmoral de que un primer ministro tiene 3 causas criminales y va a tener que estar ocupada su cabeza en vez de pensar cómo defender Israel y si tiene que viajar a verlo a Donald Trump o si tiene que viajar a Rusia, va a estar pensando todo el día en su juicio. Dicen los jueces, dura lex sed lex, la ley es dura pero es ley, hay ley, y la ley le da la posibilidad de formar gobierno, y tiene lo que se llama Hizkata Haput, tiene el derecho de la presunción de inocencia, ¿no? Como decíamos en la Universidad de Córdoba, en la cátedra de Caferat Anores o de Lloveras, es preferible 1000 asesinos afuera y no un inocente preso. Hasta que la persona no sea juzgada y termine su juicio, todavía existe la posibilidad que salga inocente. Y ese es un tema
interesante. Hablé más de una vez, justamente hace unos días, con Gabriel Ventasgal, sobre el tema de las 3 causas a Netanyahu, y yo le comentaba que van a ser causas tampoco no muy fáciles de llevarlas adelante, va a llevar mucho tiempo. La primera causa, que es la causa de corrupción, en la que se le dice a Netanyahu que recibió unas 700 o 800 botellas de champaña, que cada una costaba unos 1.000 euros, y recibió ciertas dádivas o regalos o joyas. La primera, yo sé que muchos, yo no veo a todos los participantes, pero yo sé que muchos se están riendo de que eso se considera un delito, que un político se recibió botellas de champaña y regalos, etcétera, etcétera. Yo sé que para Argentina o para América Latina es como orinar en la pileta de Maccabi o de Norcioni, la anterior, ese tipo de delitos, pero bueno, en Israel se consideró eso algo muy grave, muy, muy grave, y se considera muy grave, y yo no sé hasta qué punto Netanyahu va a poder explicar qué teoría jurídica va a traer, o como diría la Mona Jiménez, quién se ha tomado todo el vino, es decir, quién se tomó el champagne, quién 700 botellas de champaña de 1.000 euros cada uno, que recibió de millonarios, etcétera, etcétera. Va a ser difícil convencer a los jueces en la primera causa. La segunda causa también para América Latina, yo pienso que también puede causar cierto humor, de que Netanyahu se sentó con el dueño del diario Idiota Haronot, uno de los principales diarios, y le pidió de que trate de publicar cosas positivas para el gobierno y no negativas, y que si él hace esto, va a tratar de pensar, de poder sacar una ley de que cierre a un diario que estaba en contra del Yediot, que es el Israel Hayom, que es un diario que es gratuito, etcétera, etcétera. Y la tercera causa, charlas con el dueño de Walla, que es un sitio de internet que era muy, muy importante, y que también hubo pedidos de que se publiquen cosas a favor de gobierno, no cosas en contra, y de esa manera le permitió comprar una empresa, Bezek, acciones en la empresa, por un precio supuestamente menor, etcétera, etcétera. Va a ser muy difícil desde el punto de vista penal, quizás desde el punto de vista disciplinario, desde el punto de vista moral, quizás acá hay delitos muy graves, los desconozco, pero no nos olvidemos que el sistema penal, los israelíes son muy inteligentes, ¿sí? Para ahora, para el coronavirus, inventaron desde cajeros automáticos para revisarte la garganta, y guantes especiales y respiradores, todo pueden inventar. El israelí puede inventar todo. El israelí incluso tiene chutzpah, es muy atrevido, dice yo voy a inventar, yo voy a inventar. Inventar el derecho penal no es fácil. Decir, vamos a dejar de lado las teorías del derecho penal del mundo y vamos a empezar a aplicar acciones judiciales con penas o con delitos que creamos luego de los hechos. Es decir, en todo el mundo el tema de esa unión, esa amistad entre los gobiernos y los medios de comunicación, entre los diarios y los gobiernos, qué van a publicar, qué no van a publicar, es un tema que es problemático en todo el mundo. Pero venir ahora y decir, bueno, eso lo vamos a hacer criminal, no va a ser fácil. Y en especial con los jueces de Jerusalén. Hay un dicho en hebreo que dice, Yesh Shoftim Yerushalayim. Hay jueces en Jerusalén. Los jueces en Jerusalén son jueces de un gran nivel, son jueces jóvenes. Hasta que llegaron a ese cargo, tuvo que pasar mucha agua bajo el puente. Es verdad que depende de dónde vienen esos jueces, qué ideología tienen. Si tienen kipá en su cabeza, si la kipá es tejida o es negra, si es ortodoxo, si es un judío medio laic, si es un judío laico, si es un juez árabe, si es una mujer, si es un hombre. A pesar de todo, yo conozco esos 3 jueces, el juez Shaham, la jueza Feldman y el juez Baram, y son jueces muy justos, muy inteligentes, no les gusta que los enjabonen, ni que le traigan teorías medias raras. Entonces, lo que yo dije, bajo mi
mi humilde opinión de jurista israelí de 30 años, que la primera causa de Netanyahu, que es el haber recibido regalos y botellas de vino, etcétera, etcétera, a pesar que en el derecho romano decían que por lo mínimo el pretor no se preocupa, a pesar de todo, va a ser difícil explicar eso. Yo pienso que va a ser difícil evitar una incriminación criminal y que sea culpable en esa primera causa. En las otras dos causas va a ser difícil de probar, van a tener que demostrar muchas cosas que no son claras, pero no nos olvidemos que, como te dije, el israelí es muy inteligente, el israelí inventa muchas patentes en el mundo, el derecho penal no lo va a cambiar, pero sí tiene ciertas figuras jurídicas que no existen en el derecho latinoamericano, como el de Ed Medina, o el testigo arrepentido, que en estas cosas agarran de 5 o 6 personas que estuvieron metidas, agarran a un pescado gordo y le dicen, mira, o nos contás exactamente qué es lo que pasa, o si no, vas vos preso. O sea, elegí o 5 años de prisión o quedás libre como un rey y todavía te vamos a ayudar, hasta te vamos a pagar un dinero si hace falta, te vamos a pagar abogados, etcétera, etcétera. Y en el caso de Netanyahu, en estas causas hay muchos testigos arrepentidos que fueron interrogados. En este caso, muchas personas que dieron esos regalos a Netanyahu. De allí que en Israel también, así como en Argentina está el delito de corrupción, que tenés que demostrar quién dio la coima y quién recibió la coima. En Israel hay también lo que se dice afarat emunim, que es como un abuso de desconfianza, que es como una especie de corrupción, pero una corrupción más fácil de ser probada. ¿Por qué? No tienen que probar quién dio la coima y quién recibió, sino solamente demostrar que la persona, el político, si es un funcionario público, estuvo en una situación de, se diría en hebreo, nigud inyanim, Conflicto de intereses. exactamente, gracias por la traducción, en cordobés se diría conflicto de intereses, me gustó, y eso lo han hecho más que todo para ¿quiénes? Para los intendentes y gobernadores, digamos, en Israel sería Rasheir, intendentes de todas las provincias, de todas las zonas de Israel, que ahí la mano del problema de la coima, digamos, en los últimos 20 años fue muy, muy pesada porque los alcaldes se dedican a todo el tema de construcción. Se calcula cuando al alcalde de Bat Yam va un tipo y le dice, mira, yo quiero construir frente al mar Mediterráneo en Bat Yam un edificio de 80 pisos y hoy me dejan construir 30 pisos, pero yo no quiero hacer 200 unidades habitacionales, yo quiero hacer 700 unidades. Entonces, cuando agarras la calculadora, el intendente, ¿sí? Que el intendente es también judío y el constructor también judío, son los dos paisanos, agarra esto y empieza a hacer así y le dice, mira, te estás ganando 850 millones de dólares más en esto, y entonces se imaginan que ya empiezan las donaciones al intendente y que si no le nombran al primo en un cargo público, le empiezan a pagar una suma muy grande, etcétera, etcétera. Ahí la justicia viene y dice, ahí hay afarat emunim. Estás en un conflicto de intereses y también es un delito penal. Pero es justamente en el derecho penal, las cosas tienen que quedar claras. ¿Cuál es el delito? ¿Qué significa violar? ¿Qué significa robar? ¿Qué significa matar? Esto del abuso de desconfianza, te dicen, estuviste en una situación de conflicto de intereses y demás. Y es muy, muy amplio, es muy peligroso, ¿sí? Bueno, a Netanyahu, en una de las causas, se le aplica esto porque no se puede tanto lograr esos delitos de corrupción. Ahora, yo sé que mucha gente que está viendo acá, algunos amigos, otros no, se van a enojar, van a decirle, oh, vos tenés que
atacar la decisión de la Corte Suprema de lo que pasó hoy, porque le van a permitir a Netanyahu formar el gobierno, a pesar que está incriminado. En Israel hasta ahora a Netanyahu se lo llamaba Neesham mi Balfour, el incriminado o el imputado de Balfour, vamos a decir, el delincuente de Balfour, ¿sí? Y bueno, yo soy lejos personalmente, estoy muy alejado de ser un admirador de Netanyahu, pero soy un admirador de la ley. Y al pan pan y al vino vino. Hay leyes. Y esas leyes deben ser cumplidas. Y es lo que decidió la Corte Suprema. Dijo, la ley le permite a Netanyahu formar gobierno y nosotros le vamos a dar la posibilidad de que forme el gobierno, que siga adelante. Ahora, eso no significa que de acá en adelante, si hay conflictos de intereses, la Corte Suprema va a volver a sacar la tarjeta roja. Y ya lo dijo. Por ejemplo, Netanyahu no va a poder estar en la comisión de la magistratura para nombrar jueces, o no va a poder llevar a cabo ciertas cosas que va a estar en conflictos de intereses. No va a ser fácil, y tampoco va a ser fácil para Benny Gantz, que es el primer ministro que supuestamente va a cambiar a Netanyahu. Según mucha gente, dice que está soñando que va a cambiar a Netanyahu alguna vez y que cuando llegue el momento, así como Mandrake en su momento o algún otro mago de ese tipo, va a llegar a algún tipo de solución. Por ahora en Israel se habla de que el famoso murciélago de China le salvó la vida a Netanyahu. Como se imaginan las críticas en los diarios, es increíble el israelí cuando critica y cuando escribe. Lo único que faltan, en cierta medida, que digan que Netanyahu inventó el virus de la corona o algo, ¿no? Y yo les puedo asegurar que estoy políticamente alejado de las ideas de Netanyahu y de su actividad, etcétera, etcétera. Pero lo único que falta que digan que inventó el virus de la corona y que también planeó, que justo empezó 3 días antes de su juicio para que no lo puedan juzgar, etcétera, etcétera. Pero ¿qué va a hacer? Eretz Ojeret Yoshbea, ¿sí? Es un país que come a sus propios ciudadanos y critican permanentemente. Y yo siempre cuento que más de una vez, incluso cuando yo estoy en juicio, mucha gente dice, Israel, un país de mierda, Harash el Medina, todo el mundo dice este país, cómo se comportan, y al fin y al cabo todos los queremos, y a pesar de que yo más de una vez, o no más de una vez, 20 veces puedo haber contado la historia de este anciano que venía caminando en la calle y gritando, Israel, Harash el Medina, un país de mierda, decía, gritaba, un país de mierda, un país de mierda. Viene un policía y le dice, señor, usted no puede insultar así, un país de mierda, yo lo voy a detener. Lo detiene este anciano, le pone cadenas en sus manos, en sus pies, lo lleva ante un juez. Entonces el juez le dice al anciano, dígame, usted estuvo gritando un país de mierda, usted lo que está haciendo es un delito penal, no puede insultar a este país, agraviar. Y dice el viejito, yo estuve insultando, yo dije un país de mierda, pero yo me refería a Estados Unidos, que es un país de mierda, porque tienen un presidente como Donald Trump, que es un loco, dijo que hay que tomar la bandina, etcétera, etcétera. Entonces el juez le dice al policía, decime, vos le preguntaste si él estaba hablando de Israel, porque él dice que está hablando de Estados Unidos, y dice, no, yo no le pregunté, sí, pero lo deteniste, privación de la libertad, etcétera, etcétera. El juez lo juzga al policía, lo inculpa al policía y le mete una multa al policía. Y lo libera al anciano y se van yendo del tribunal el anciano y el policía. El anciano lo abraza al policía y le dice, te dije, hermano, que Israel es un país de mierda. ¿Tenía razón o no tenía razón? Ahora, eso es lo lindo de la democracia israelí, que con todos los grandes inventos sí lograron inventar algo que es más que interesante, y es tomarse la vida con seriedad, la vida pública con seriedad, con todas las críticas que hay. Pienso que Israel es un país que es un ejemplo entre las naciones en su sistema jurídico, es un ejemplo entre las naciones
con su policía. Hay quienes dicen la policía en Israel, la policía en Israel. Ojalá toda América Latina tendría el nivel de la policía en Israel. Cuando yo como abogado voy a una seccional de policía y veo a ese policía joven que está sentado ahí con la computadora, anotando la denuncia y charlo y veo el nivel de la persona y el respeto de la persona, yo digo, mirá, lo mismo los jueces de primera, de segunda instancia, de la corte, podrán decir todo lo que podrán decir. Coimear a un juez en Israel es imposible. Hubo casos, ¿sí?, de aquí, de allá, de gente que hubo coimas, que hubo problemas y que fueron echados de la justicia, porque somos seres humanos, ¿sí? Pero en general, el sistema de jueces es un sistema, el nivel de los jueces es un nivel muy alto. Lo mismo fiscalía. Es verdad que la fiscalía por ahí se le va un poco la mano, y en el sistema, los fiscales, el porcentaje de incriminación es muy alto. Si nos comparamos en el mundo, que por ejemplo, es el 20, el 30, el 38, el 40, Israel es muy alto. Es decir, que si un tipo comete un delito y está siendo investigado, en muchos casos al final lo logran condenar. Y eso se debe a que el israelí, te repito, es muy práctico, le importa por ahí muy poco los principios generales del derecho y va más bien a la justicia. Por ahí molesta. Yo les puedo decir, yo soy presidente del ejercicio del Colegio de Abogados. El presidente del Colegio de Abogados de todo Israel, el anterior, FINAB, le robaron su celular. Le robaron su celular y en cualquier país del mundo, en América Latina, en España, te roban el celular. La famosa principio de Poison Tree, el principio de los frutos envenenados, las pruebas no tienen ningún valor. Yo no puedo, digamos, para poder inculpar criminalmente a Freddy Germán, a mi amigo de Córdoba que nos está viendo, no puedo romper la puerta de la casa, entrar por la ventana, robar un libro y de una cajonera ver que él tenía unos papeles ahí. Me van a decir, esas pruebas no tienen valor. En Israel presentaron pedidos, le robaron el celular a esta persona, abrieron, se fijaron lo que tenía adentro, vieron de que él había ayudado a nombrar a una jueza y que se escribían uno con el otro y que había una relación romántica e íntima entre él y esa jueza, y dijeron que era coima sexual porque él la ayudó a nombrar y ella tuvo una relación con él por esto, etcétera, etcétera, y hoy tuvo que renunciar y hoy tiene varias causas penales. ¿Por qué? Porque el israelí, a diferencia de lo que pasa en América Latina, y yo pienso, lo veo positivo más a lo que pasa en América Latina, en el derecho penal, las garantías individuales. Un buen penalista, luchándola, puede sacar a un imputado. En Israel, el juez te puede decir, bueno, le robaron el celular, pero mira, logramos ver, o por ahí la policía obtiene pruebas ilegales y después no dice que de dónde las sacó, no dice yo las vi del teléfono que robaron, no, dice yo de casualidad tuve que ir al domicilio de la calle tanto y ahí encontré tal y tal cosa. Bueno, como esto, muchos ejemplos que les estoy dando, pero lo principal es que como sistema jurídico es un ejemplo. Como decía en una charla de Oley, nosotros los latinoamericanos no nacimos en Israel, elegimos venir a vivir a Israel, y para nosotros es un gusto vivir acá, poder vivir la vida israelí. Yo como jurista, haber podido tener la posibilidad de vivir aquí y ver lo que pasa todos los días y cómo va creciendo este Estado. Cuando yo llegué acá era el cumpleaños 40 del Estado de Israel, como si fuera ayer, me acuerdo, y ver cómo en este poco tiempo, estos 72 años de existencia, los logros que ha llegado, y ojalá que el nuevo gobierno pueda seguir adelante. La gente en Israel está podrida de las leyes, de las elecciones, de las discusiones. La gente quiere salir a trabajar, quiere que haya dinero, quiere que haya salud. Entonces, en cierta medida, le dijeron a Benny Gantz
querés hacer gobierno de unidad con Netanyahu, seguí adelante, pero que les quede bien claro. Como dicen, la justicia es lenta, pero tiene sus resultados. Esto recién empieza. El hecho de que haya un nuevo gobierno no significa en absoluto de que las causas contra Netanyahu queden en la nada. Los jueces son jueces muy inteligentes, muy especiales. Yo tuve la posibilidad de traer acá, estar con el juez Lorenzetti, el presidente de la Cámara, el presidente de la Corte Suprema de Argentina, el anterior, que hoy ya no está. Lo llevé acá a la Corte Suprema de Justicia. Tuvimos una reunión con el Shofete Meltzer, que es el número 2 de todas estas causas ahora que ustedes vieron, y hubo charlas, y fue muy interesante ver cómo el juez de la Corte Suprema de Israel y el juez de la Corte Suprema de Argentina lograron hablar en puntos que son interesantes también para ambos países, a pesar que son países diferentes. Y yo digo así, las leyes son el resultado del comportamiento de los pueblos. Trato de dejar de lado siempre las críticas simples que dicen, sí, en Argentina es todo coima y todo esto, y los políticos y esto y el otro. Israel tiene mucho que aprender también de Argentina y de los países latinoamericanos, y los países latinoamericanos tienen mucho que aprender de Israel. La tradición jurídica que tienen ustedes en América Latina desde el año 1816 hasta ahora, también hay cosas que son admirables, también hay cosas que no. No voy a entrar mucho en ese tema. Es verdad, ustedes recibieron la herencia española, las 7 partidas y un poco de derecho italiano, que ahí sí es un poco una pizza de mozzarella y leyes españolas que se acatan y no se cumplen, o que es todo medio chapucero, etcétera, etcétera, que no es muy bueno. Nosotros recibimos de los británicos esa base que es mucho más seria y nos lleva para adelante. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Es un gusto. No voy a entrar en temas más profundos. Había pensado, generalmente en mis charlas yo empiezo a comentar sobre las tribus de Israel, el sistema jurídico que viene, ¿no es cierto? Empieza de la época de las 12 tribus, etcétera, etcétera. Pero para terminar, recuerdo que cuando mi hijo, Oren, que es un soldado en una unidad de élite del Estado de Israel, estaba en la escuela en segundo grado, en tercer grado. Hoy lo fui a buscar porque lo liberaron luego de como 50 días. Entonces tuvo que hacer un examen y le preguntaron sobre las 12 tribus de Israel, la tribu de Levi, la tribu de Simeón, etcétera, etcétera. ¿Quién logró hacer las fronteras entre las tribus de Israel? Mi Kaba et Akbulot, ¿quién fijó las fronteras entre las diferentes tribus de Israel? Y Oren no había estudiado absolutamente nada, hizo el examen y bueno, no sé si recibió un 2 o un 3, y la maestra me dice, mira, fíjate el examen de tu hijo. Le digo, a ver, mostrame, ¿qué decía? Y la pregunta decía, ¿quién hizo las fronteras? Etcétera, etcétera. Y Oren escribió, las fronteras fueron delineadas por los americanos, al día de Artzot Abrit. Entonces le pregunto a mi hijo, le digo, Oren, te están preguntando de la época del Tanaj, de la Biblia, sobre las tribus judías, etc. ¿De dónde te vino la idea esa de que las fronteras fueron hechas por los americanos? Me dice, mira, papá, yo no estudié nada. Ese día no pude estudiar, no estudié nada. Yo sé que los americanos siempre ganan las guerras. Cuando me dijeron quién fijó las fronteras, yo puse los americanos. Entonces, ojalá que en Israel no tengamos guerras nunca, que tengamos paz, que podamos seguir utilizando este sistema jurídico, que podamos seguir adelante, que podamos con orgullo hablar de la Organización Sionista Mundial, de que sionismo y judaísmo es lo mismo, que somos orgullosos de ser sionistas, para todos aquellos que nos dicen que el sionismo es un movimiento nacional, pero el judaísmo no. El judaísmo lo llevamos en el corazón, el sionismo también, amamos a los pueblos, amamos a América Latina y amamos también a Israel. Muchísimas gracias, León, muchísimas gracias. Muy claro, muy claro. Y acá ya tengo muchas manos levantadas para preguntas. Ahora, el primero es el doctor Alfredo Germán. A ver, Freddy, te abro el audio.
Un segundito. Bueno, buenas noches, Ale. Gracias por darme la palabra. Buenas noches y un gusto especial escucharte, León, como siempre. Muchas Y gracias. desde la OSA y desde el Comité Federal de la OSA y desde esta filial, desde ya muy agradecido por tu predisposición. Concretamente porque ha sido muy claro tu alocución. ¿Crees que durante los próximos 4 años, 3 años o el tiempo que dure desde la formación del nuevo gobierno, podrá haber alguna causa con sentencia para Netanyahu? Mira, yo pienso que en la primera causa yo le aconsejaría que empiece a decidir si le gusta la celda que usó Ehud Olmert, o si le gusta la celda que usó el presidente, o si le gusta otro tipo de cosas. Te puedo asegurar que no va a ser fácil por el tipo de jueces. Va a llevar tiempo, ¿sí? Ahora, si va a haber una prisión efectiva, una prisión condicional, no lo sé, pero los jueces en Israel no le tiembla la mano meter a una persona tras las rejas por causas que otros dirían que no van presos, ¿sí? Por las dos causas del tema de la prensa y de los pactos y demás, yo pienso que no va a haber sentencia. Yo pienso esto, salvo que haya algún perdón presidencial en el medio, que pienso que no va a existir, o algún tipo de pacto político que digan renuncia y no sigue el juicio, o algunas teorías que hay como que para que Netanyahu quizás sea presidente de Israel y que no haya juicio. No nos olvidemos que con toda la crítica que hay sobre su comportamiento y todas las causas y demás, Netanyahu, tanto la derecha, la izquierda, todo el mundo lo dice como político, como estadista. A nivel mundial, el tipo es una persona de gran capacidad, es una realidad, no es algo discutible. Ese es el punto, ¿no? Gracias. Acá el juez Franco Fiumara quiere hacer una pregunta. Espera que te reinicie Hola el León, audio. ¿cómo te va? Un Hola gusto. Franco, ¿cómo te va, ¿Cómo Franco? andás? Muy bien, Una qué alegría alegría, qué tenerte alegría. presente y siempre estoy agradecido a un amigo común, a Gabriel Anmut. Por eso hace México hoy eras rosarino y no cordobés, mirá, Me haciendo un parece muy chiste bien. con los leprosos, ¿viste? Exactamente, Por me tener parece bien. contacto contigo. Yo quiero hacer público mi agradecimiento a vos que me ayudaste con mucha información con respecto a un artículo sobre el sistema jurídico israelí para Fundejus, ¿no? Que es una que hace publicaciones jurídicas muy importantes y para transmitir todo lo que significa la justicia de Israel. Puntualmente, porque hace quizás un poquito las dudas, quería hacerte 3 preguntas ¿Cómo que no? muchos lo fuiste aclarando y corregime, si no, como el principio de inocencia, no hay pena sin ley previa, el fruto del árbol envenenado de Gorf con las nulidades que acarrea acá en Argentina, que es muy utilizado en todas las causas de repercusión pública, inclusive AMIA o de la embajada, ¿no? Los atentados tan sensibles a todos nosotros. Pero en concreto, quería preguntarte, las instancias del fuero penal, si es que existen, porque son Sí, sistemas sí. distintos, ¿no? Como acá, que es a donde se nos hace muy lento el tema del bagaje, digamos, procesal de una causa, ¿sí? Y para que tengamos nosotros justamente una sentencia definitiva o justamente una presunción de juzgamiento en contrario al detenido de inocencia, para que tengamos firmeza, ¿cuántas instancias, cuántas etapas o qué plazo promedio lleva en Israel? Y concatenado a eso, que a mí me quedó siempre en la cabeza el juicio de Eichmann en Jerusalén, ¿sí? Cuando es indagado, tomada declaración al imputado. Serían 2 preguntas puntuales. ¿Lo toma la policía la declaración? ¿La toma la fiscalía? ¿La toma el juez? Y si declara bajo juramento el imputado o lo hace como en Argentina, de que libremente. Perdón, si me extendí, pero creo No, que no, son 2 tu preguntas muy... pregunta es excelente. Aparte vos como juez manejas el tema. En Israel no existe el juez de instrucción, que es como en el sistema francés, juge d'instruction, o no existe tal cosa. La policía en Israel tiene un servicio jurídico que el policía es el que hace la investigación,
el que indaga bajo advertencia de decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, para, en el caso de que sea un imputado, es decir, si ya te declaran de ser un testigo a ser un imputado, te dicen tenés que decir verdad y nada más que la verdad. No lo hacen los jueces, lo hace el sistema policial. En el caso de que ya es una causa mayor, sí lo hace la fiscalía. En las causas menores la policía investiga y decide elevar o no elevar a juicio a fiscalía para que haga todo esto. Para que te quede claro, en las causas de Netanyahu, quienes hicieron la investigación en muchos casos también fueron las investigaciones policías. Netanyahu tenía que salir por... Se bloqueó el audio, ¿no? Sí, sí. Sí. Se le cortó la comunicación. A ver, aparece conectado, pero no sé si me estás escuchando, León. A ver. Vamos a ver si se reconecta, porque sigue apareciendo conectado. Quizás es una cuestión de ancho de banda. Puede ser. Estaba importante, Fíjate. justo daba puntual el tema, ¿no? Que... Ahora va a seguir, porque igual ahora se va a reconectar. Si no es con la computadora, hoy en día hay celulares, hay todo, y el Zoom permite hacer todo. Es cuestión de unos segundos. A ver, ahí se cayó, calculo que se va a conectar de vuelta en cualquier momento. Perfecto. Ahora lo vamos a dar ingreso. Mientras estamos en la espera, aprovecho para pasar un aviso publicitario. Continuamos con este ciclo de conferencias de Israel. Mañana a las 10 de la mañana, hora argentina, con Ronit Copeland, bajo el título Con las valijas otra parte. ¿Hacia dónde va la industria del turismo en Israel y en el mundo? ¿Cómo se reconvierte una prestigiosa y brillante empresaria del turismo? Va a hablar mañana a las 10 de la mañana. Se van a conectar por nuestras redes, nos siguen y van a ver eso. Y la semana que viene, martes, con la directora de Juventud de la Municipalidad de Jerusalén, Judith Preisman, cómo es el trabajo de los jóvenes. Y miércoles, la semana que viene, con Carolina Tannenbaum Baruji, que es la inventora de la nueva máscara que permite leer los labios a las personas sordomudas de la Universidad Ben Gurión, que es una innovación a nivel mundial, que ya está aprobada, ya está industrializada, ya está comercializándose. Eso va a ser la semana que viene a las 18 horas. Miércoles 13 a las 18 horas. Bueno, León, esperemos que esté. A ver qué me dice. Estamos intentando comunicarnos. Con WhatsApp, me parece que es. A ver si vuelve. Un minuto ya va a volver. Un minuto. A ver, a ver. Acá lo tenemos, ya está. Está pidiendo la entrada. León. No, se volvió a cortar. Acá lo tenemos. Ahí está. León, estás con audio abierto. Ahí está, perdón, se cortó. Sí, estaba acá contestando una pregunta, Franco. Sí, entonces, ¿ahora me escuchan? Perfecto. Bueno, entonces le estaba comentando a Franco que esa es la situación. Con respecto a las instancias, tenemos una primera instancia en las causas más pequeñas, luego una apelación a la segunda instancia, lo que se llama el Beit HaMishpat HaMehozi, o la Corte de Distrito, y
tenemos una venia a la Corte Suprema de Justicia. Y eso es en uno de los casos. En las causas grandes tenemos el inicio de la causa en la segunda instancia, en la Corte de Distrito, y una instancia más en la Corte Suprema de Justicia, en la apelación. Esos serían, digamos, los instrumentos jurídicos en el tema penal. Perfecto, muchas gracias. Acá Mario Pérez quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a vos también, León. Les agradezco la invitación y también muy satisfactoria las palabras que nos dio el colega. Yo soy abogado, ex juez laboral de la Capital Federal, y mi intención es preguntarte sobre los tribunales religiosos, ya sean rabínicos o que otras de las religiones que hay en Israel tuvieran. Si esto existe, si esto tiene vigencia y sobre qué materias tiene competencia. Ok. Excelente tu pregunta, Mario. No toqué yo el tema. Los tribunales religiosos, lo que se llama el Beit Adin HaRabbaní, son quienes se encargan de temas que las partes están de acuerdo de darle la competencia a ese tribunal religioso en todas las áreas, pero en especial en el tema de familia, en el que tenemos competencia junto a la Corte de Familia, por ejemplo, en el caso de alimentos, en el caso de divorcios, eso por un lado, y en el tema del divorcio, lo que se llama el get. Deben haber visto ustedes películas sobre esos, y deben haber visto también, haber leído incluso en Clarín, las famosas causas que hay, que una persona que vive en Colombia viene a pasear a Israel y de repente un tribunal rabínico le mete una acción, no lo deja salir porque dice, vos cuando te divorciaste no le diste el get a tu mujer. Ese es un tema que realmente yo personalmente lo veo como una mancha. El get es el divorcio. El divorcio, sí. El divorcio, sí. Como una mancha en el sistema jurídico por el hecho de que no existen los matrimonios civiles en Israel. En Israel no existe el matrimonio civil. El judío se debe casar en el templo, el cristiano en la iglesia y el musulmán con el cadi. No hay tal cosa, de ahí que mucha gente, por ejemplo, que son ya divorciados o que son Cohen, los Cohen un Cohen no se puede casar con una divorciada. Un ejemplo, se van a Chipre, viajan al exterior para poder casarse, o hacen casamientos en Paraguay en una época, que no podés por correo casarte, o en países fuera de Israel, ¿no? Y lamentablemente en esos tribunales el nivel es un poquito mejor, pero muchas veces es de un nivel, yo diría vergonzoso incluso, en el tema de divorcio, el trato a la mujer, es completamente arcaico, la decisión del divorcio lo tienen que hacer a mano, como si estuvieran escribiendo una mezuzá o un libro religioso. Es realmente lamentable, ¿no? Pero se está intentando y no lo hacen. Lamentablemente, muchos jóvenes en Israel, es una realidad, prefieren no casarse o viajar al exterior, a Chipre, o irse a casar a Portugal, porque dicen, no queremos casarnos bajo un sistema que es tan arcaico. De allí que de a poco hay cambios, porque se dieron cuenta que es muy difícil de vivir una situación así. Excelente tu pregunta. Sí, otra pregunta nada más. ¿Qué ocurre si hay una cuestión litigiosa, sobre todo en el derecho de familia, o por ejemplo, como por el caso que vos estás mencionando, que es el divorcio entre una persona de religión judía y otra que no lo es? Puede haber parejas en ese sentido. ¿Quién resuelve eso? Permanentemente hay esos problemas y ya hay una forma judicial de tratar el tema. En una época era también directo a la Corte Suprema y se piden certificados. En el caso de la mujer, si es cristiana, yo lo he visto, le piden a la iglesia
de Buenos Aires, a donde ella iba, me dice mi clienta, pero yo no iba nunca a la iglesia, ¿no? Te piden un certificado de la iglesia que digas, etcétera, etcétera, y a la persona del rabino, y de esa manera hay una solución en esos casos, a pesar que no son las dos partes o judíos o cristianos. Lo que pasa es que hay muchas cosas que también pueden ir al tribunal de familia o al tribunal rabínico. En una época, cuando una persona se divorciaba, quería iniciar urgente su divorcio ante el tribunal de familia. La mujer quería el tribunal de familia porque el juez... Bueno, Ay, me parece que Israel es un país muy adelantado, pero Internet todavía no llegó a determinados lugares de Jerusalén. Acá está conectado León. León, ¿nos estás escuchando? Acá aparece como conectado. A ver, a ver. León. Ahí cayó. Ahí se le cortó la comunicación a León, ahora se va a volver a meter en cualquier momento. Bueno, les recuerdo que si alguno quiere preguntar algo, solo tiene que levantar la mano. Sí, sí, Máximo, es levantar la mano en el programa, pero ya te vi. O sea, para levantar la mano técnicamente, por lo menos en tiempos de cuarentena, y no sabemos qué va a pasar en el futuro, es ir abajo donde dice participantes, se abre una lista con todos, ustedes tocan algo que dice levantar la mano. Ese es el levantar la mano en el 2020. Ahora ya se está metiendo, esperemos. Leona Miras. A ver. Bien. Ahora está intentando comunicarse, ingresar. Parece un iPhone. No sé si es él. ahí está. A ver. Aquí. León. Aquí lo tenemos desde el iPhone. ¿Qué ¿Aló? tal, León? ¿Ahora me escuchás? Sí, te escucho Se cortó. perfectamente. Se escucha. Ahora estoy con el celular porque no sé lo otro porque se corta, no sé qué problema. Te escuchamos ahora. Bueno, ok, a ver, estábamos, no sé hasta dónde se escuchó, o vamos a la próxima pregunta, si no. Mario, ¿querés recordar la última pregunta? Pues cortó en la mitad. Sí, sí, la pregunta estaba relacionada las cuestiones litigiosas entre una persona de religión Te judía estaba y otra explicando que para eso hay un tribunal especial que lleva a cabo ese tipo de cosas, y yo te explicaba que como hay competencia conjunta entre el tribunal laico y el tribunal religioso, por ejemplo, en el tema de alimentos, muchos tratan de ir al tribunal laico y no al religioso, es decir, la mujer trata de ser la primera que inicia para ir al tribunal laico, porque el primero que agarra la causa es quien la va a seguir. Si se inicia en el tribunal laico, sigue ahí, o en el otro lado, ¿no? Pero tu pregunta excelente. Es un tema que
muy, muy doloroso y problemático en Israel. Máximo Duber quería hacer una pregunta. Hola León, ¿cómo estás? Hola Maxi, ¿cómo te va? Qué Bien, alegría la verte. pregunta es cortita. Las instancias que hay en la justicia entre, digamos, para tomar la última decisión, ¿cuánto tiempo lleva? Acá hay apelación, más apelación, más apelación y puede llevar años. Entonces, Mira, una persona puede estar imputada, puede ser culpable o inocente, pero hasta que llega a la Suprema Corte y ahí lo dictaminan, años. ¿Cuánto es el tiempo que más o menos se maneja en Israel? mira, hay causas que pueden tardar 6 años, 7 años, 4 años. Depende realmente quién es el juez. Hay jueces que son muy, muy lentos. Hay jueces que son muy rápidos. Hay cosas de derecho de seguro, por ejemplo, de siniestros, que duran muchísimo tiempo. Las causas laborales son rápidas, de primera instancia son rápidas. El desalojo de una persona que no pague el alquiler obliga al juez a terminar la causa en 3 meses para que tenga cierta validez, si no el tipo se queda adentro, no paga y dice, total, va a llevar mucho tiempo. Es decir, la justicia es realmente relativamente rápida comparada con otros países. Mira, yo que ahora te veo a vos y recuerdo, la justicia no te va a ayudar en nada si cuando yo vaya a Córdoba no me vas a hacer el kipe o el kepe que hacía tu mamá y tu abuela de comida siria, ¿no? Kupe o kepe, una cosa así, la causa tuya va a tardar muchos años hasta que te puedan incriminar si no me invitas a comer la comida halabi que hacen ustedes, que me estoy acordando ahora. Así que un saludo para ustedes. Bárbaro, acá tenemos a Lucho Weitzman que quiere hacer una pregunta. Hola a todos, hola León. Hola Lucho. Nos conocimos hace muchos años en Jerusalén. Te hago una pregunta. El sillón del primer ministro siempre es un poquito más alto que el resto en el Parlamento. Sí. Una persona como Netanyahu podría haber elegido el bronce y la historia, y sin embargo continúa y continúa y continúa. Esto es la personalidad de él, de gran estadista y de seguridad de sí mismo, o que la justicia en Israel él la puede manejar también. Mira, yo me compré este libro, no sé si lo viste aquí, de Ben Caspit, que se llama Netanyahu, para poder un poco entender, y lo leí, la personalidad. Es una persona muy, muy interesante. Es decir, cuando lees en su biografía, él venía en una lancha cuando él era lo que se llama parte de la Sayeret Matkal, o digamos parte del comando elite de Israel, y su comandante le tiraron un misil o un tiro, lo mataron, y él por salvarlo cae al agua con todo el armamento y casi se ahoga y sale y le salvan la vida, etcétera, etcétera. Cuando él cuenta la vida de él en su carrera militar y lo que pasó con su hermano Yoni Netanyahu y cómo fue criado con su padre Ben Zion Netanyahu, que era un gran estudioso de los judíos sefaradíes, escribió muchos libros sobre lo que se dice la expulsión de los judíos, etcétera, etcétera. Y la carrera de él como hombre de negocios, estudió en Estados Unidos toda su secundaria, entonces habla un perfecto inglés, y posteriormente sus luchas internas. El tipo tiene una personalidad realmente increíble, ¿no? Ahora, ¿a qué lo lleva él a seguir adelante con todo esto? Es muy difícil porque Israel es un país muy especial que hasta ahora era difícil entender que en Israel puede haber grupos que actúan como la gente que ama al peronismo, que Perón murió hace mucho, decir, mirá, Perón, vamos a seguir. Todos decían, mirá, Latinoamérica. Acá hay mucha gente
que dice Netanyahu, Netanyahu, porque Rak Bibi, solo Bibi, solo Bibi, solo Bibi. Yo no sé qué decir. Yo soy muy crítico de la gente en Israel que critica y ataca. Es decir, hay muchas cosas reales, ¿sí? Como todo esto, que estas tres causas, o la causa que no se abrió, que es de la venta de submarinos, que ustedes conocen, que ahí sí hay otros imputados y él no. No es fácil el tema. La verdad que todo el mundo era muy crítico, todo el mundo preguntaba, pero yo como jurista, luego que yo vi hoy que la Corte Suprema de Justicia dio su opinión y dijo que puede seguir siendo primer ministro, esa es la realidad. Tu pregunta excelente. Yo no lo sé. Yo pienso que se le fue la mano. Como en el fútbol hay que saber también cuándo colgar los botines y darle la posibilidad a otros. No digo que le dé la posibilidad a otro de otro partido, pero darle la posibilidad dentro del propio Likud a mucha gente. Yo, como cordobés, me hubiese encantado que Guidon Sar, Sarachansky, el padre de Guidon Sar, médico de niños cordobés, darle la posibilidad de que tenga un buen accionar dentro de la política israelí. Pero ese es otro tema, que la gente que lo rodeó no logró subir a nada siempre y tanto que él esté en el gobierno. Ese es el tema, ¿no? Bueno, vamos, gracias, León. Tenemos unas últimas tres preguntas, ya Por son favor. casi la 1:30 de la mañana ahí en Israel, así que vamos a ir a las últimas tres. Y muchas gracias, León. Últimas tres preguntas que levantaron la mano. Adriana, por favor. ¿Qué tal? Bueno, un gusto y felicitaciones. Gracias, Adriana. Mi pregunta es si durante la pandemia se suspendió la actividad en tribunales, como sucedió, por ejemplo, en Argentina, y en el caso de que se hubiera retomado o no se hubiera suspendido, ¿cómo se decretó por el incumplimiento contractual de muchísima gente que seguramente por razones de fuerza mayor no ha podido cumplir con obligaciones asumidas? Mirá, en Israel, el primer día que empezó la pandemia, se hizo feria judicial para todo, ¿sí? En Israel, toda la justicia está con un sistema de computación especial. Los jueces tienen en su casa una pequeña computadora. Cuando yo presento algo, el juez lo ve en su casa a las 11 de la noche o a las 12 de la noche, a lo mejor está con pantuflas y en pijama, y escribe la decisión. Entonces, siguieron ciertas causas como las causas de violencia y causas penales y demás. Pero en general se anuló todo. Ahora, ya hace unos días, han vuelto a tener audiencias, pero yo ya estuve en una audiencia. En la citación de juicio dice que uno tiene que llegar, que tenés que estar a 2 metros de cada persona, ponerte una máscara, y que no podés entrar al tribunal a pasear, tenés que tener un permiso especial, etcétera, etcétera. Ya se está volviendo. Lo interesante de tu pregunta es que muchos juicios y muchas detenciones y muchas cosas en estos 2 meses no se hicieron por el coronavirus y nadie le pasó nada, nadie se rasgó sus vestiduras y demás. Es decir, fueron 2 meses que no hubo burocracia, que casi no hubo juicios, y todos fueron felices y vivieron perdices en la cuarentena, comiendo y paseando, etcétera, etcétera. Ese es el tema. Fueron 2 meses sin tribunales, sin detenciones, y no pasó nada a nadie, todos siguieron viviendo y todo bien. El doctor Gregorio Flax. No toques nada, yo le doy audio. Ahí está. Espere. Está con el audio abierto. Ah, hay otro. Abrí el otro. Ahora. Espere. No toquen, déjeme a mí.
Yo te lo reinicié, vos, fíjate vos el micrófono, tocalo vos, ahí abajo. Ahora. Ahora sí. Ahí está. Sí, tuve que abrir 2 veces por un problema de conexiones. En realidad era una pequeña reflexión y 2 preguntas que le quería hacer a León. Antes que nada, encantado. Tenemos amigos Encantado. en común, Franco Fiumara, Gaby Almud. Es decir, yo soy profesor en la Universidad de Buenos Aires y en otras universidades. Con esa barba me parece que debe ser medio revolucionario, con ideas interesantes, tipo Herzl, me parece interesante. No, esto es producto de la cuarentena. Ah, de la cuarentena, está bien, está bien, está bien. La pequeña reflexión es el principio de inocencia, se ve que funciona igual que aquí. Sin tener condena, Netanyahu es culpable. Aquí es más o menos lo mismo. Pequeña chanza, pero que creo que es la realidad, digamos, hablando con familiares que viven allá en Israel, también me hablan de la culpabilidad de Netanyahu. Yo no tengo nada que ver, políticamente no estoy ni con uno ni con otro, pero el decir popular, Netanyahu es culpable. Esto me lleva a esta pequeña reflexión me lleva a un tema, y es, si esa practicidad y pragmatismo que tiene en la solución de controversias la Corte, no se termina transformando en arbitrariedades y falta de seguridad jurídica, más teniendo esa cuestión que yo la he vivenciado alguna vez por invitación, es decir, en el alegato de oreja, digamos, que los abogados hacen ante los propios miembros de la Corte. Esa es una de las preguntas. La otra, como habrás visto, yo soy profesor de Derecho Público, no de Derecho Penal principalmente, pero hay una situación que está relacionado con lo que para nosotros es el control de constitucionalidad y que en América Latina hoy en día hablamos de control de convencionalidad, es decir, la adecuación de las normas y el accionar del Estado a los tratados internacionales, principalmente de derechos humanos, que suscriben los Estados. Israel suscribió el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, civiles y políticos, contra la tortura, contra los derechos del niño, es decir, una cantidad de tratados internacionales. ¿Qué control tiene Israel siendo tan pragmático del control que se haga del respeto por estas normas internacionales? Todo excelente tus dos preguntas. No me equivoqué lo de la barba revolucionaria, no es del coronavirus, por lo visto. El tema es así. La primera pregunta excelente. Te voy a explicar. En el sistema israelí, el juez tiene lo que se llama meumanut, posibilidad de creerle a Juan o a Pedro, a Ploni o a Almoni. Entonces, ese famoso dicho es la palabra de uno contra la del otro. Si el juez en un juicio y en lo penal o en otro tipo de juicio escucha todas las pruebas, pero de acuerdo a un artículo especial dice, yo le creo a Yosef Levi lo que dijo, y a pesar que no haya muchas pruebas, pero el juez dijo, yo le creo, esa parte es muy difícil de apelar. Y en esos puntos, más la practicidad del derecho en muchas cosas, hay ciertas arbitrariedades, ¿sí? Como dijiste. E incluso, más de una vez, tratan de, digamos, de no abrir las causas por temas técnicos. Hay gente que, digamos, que fueron condenadas a 10 años de prisión y decís, pero yo quiero volver a probar que yo soy inocente. Hay varias causas como esas. Hay una causa Zodorov, que está un tipo preso acá, que dicen que asesinó a una joven adolescente, y hay quienes dicen que no asesinó, y la mitad del pueblo de Israel dice que la asesinó, la otra mitad no, y tratan de ver, y hay dudas, y los jueces dijeron,
podemos equivocarnos, pero el sistema es que no podemos cada vez más abrir causas. En ese punto estoy de acuerdo, y yo como jurista latinoamericano que inicié mi carrera, la inicié allá y tuve 1 o 2 años, me cuesta la practicidad en el área penal, en diferentes, en la apertura a prueba, que al israelí tanto practicismo por ahí te da miedo, y te repito y lo dije, la cantidad de incriminación que hay, que al fin y al cabo sí son juzgados, es muy alta. Como que el sistema es bastante inquisitorio a nivel jurídico, pero cada vez va cambiando. Primero. Segundo, el tema de los tratados internacionales. En la primera época, en la época del juez Barak, sí había mucha intromisión de la Corte en estos temas. Hoy también, pero es menor. Israel sí respeta tratados internacionales. Lo que pasa, el problema es las Naciones Unidas, la lo que se dice acá la ONU, que ahí hay una gran mezcla de política, y lamentablemente cuando Israel está en situaciones determinadas que tienen que ver con la guerra, que tienen que ver con derechos humanos, Israel, lo que se dice en hebreo, en vez de recibir un premio, lo condenan, o como en el caso de las invasiones en la franja de Gaza, viste, épocas que yo lo vi, que tiran misiles y asesinan a gente, y caen los misiles, y vos ves en los diarios, la ONU condenó a Israel por el ataque, etcétera, etcétera. No es fácil. Sí hay control, la Corte sí trata incluso de juzgar a generales o a soldados, pero te repito, el tema no es fácil, y no te olvides que hoy con el tema de que todo se filma, llegan causas de que filmaron a algún soldado, de que cometió un error, y sí son juzgados. En ese sentido, la Corte sí lleva a cabo su trabajo. Podría llevarla de otra manera. La gente de izquierda va a decir que no es así lo que yo estoy diciendo, que tendrían que hacer mucho más trabajo. La gente de derecha va a decir que no, pero hay que estar con la mentalidad israelí, que por ahí, para no asesinar a jóvenes o a niños, entran sus propios soldados jóvenes de 18 y 19 años, aunque puedan ellos morir bajo minas y bombas, pero dicen no vamos a bombardear de arriba porque queremos salvar vidas. Es decir, el israelí es muy especial. Su amor a los derechos humanos es muy especial. Bueno, muchas gracias. Franco Fiumara. Sí. Claro, ahí está. Gracias, Ale. Gracias. León, te quiero agradecer muchísimo, y solamente es una pregunta cortita. ¿Prescripción cómo opera en estos casos con funcionarios políticos o de carga pública? ¿Y desde cuándo se computa? ¿De la fecha de la realización del hecho criminal o desde cuando cesan el mandato, supuestamente? Gracias, bueno, León. Excelente tu pregunta. En Israel se intentó cambiar el sistema francés y decir de que cuando la persona está actuando como funcionario público, como primer ministro o algo, no juzgarlo y esperar a que termine su mandato. Acá en Israel no es el sistema, no es así el sistema, y se trata, digamos, en el caso de Netanyahu y demás, inculparlo en el momento. Y es un poco problemático por el hecho de que por ahí vos decís, déjalo gobernar esos 4 años y después juzgarlo. Y ese es un punto que hay muchas discusiones desde el punto de vista jurídico, y el tema también de la prescripción. Hay diferentes decisiones de la Corte, también muy prácticas, con respecto a si ya se hizo digamos, en general, le buscan la vuelta para evitar la prescripción. No te olvides que en Israel es diferente. Incluso la prescripción adquisitiva, que es el de los derechos reales, de poder ocupar una tierra, no existe en Israel. Podés sentarte en un terreno durante 30 años, alambrarlo, pagar los impuestos, y nadie va a decir que es tuyo, cuando si te vas a
Argentina a Carlos Paz y agarrás un terrenito con un alambre en 7 años, pagás los impuestos, después pasa a ser tuyo. Pero bueno, es un sistema diferente y yo diría que incluso el sistema italiano, que vos lo manejás mejor che io non parlo l'italiano, io ho studiato 2 anni nella mia scuola, però non parlo. Ma lo parli bene ancora, guarda. Parla bene, parla bene. El sistema italiano es interesante y ustedes lo recibieron en Argentina en ciertos puntos, especialmente en el tema penal, que es una escuela bastante interesante, pero bueno, eso es algo que ya es más cultura que temas jurídicos, y bueno, ojalá que vengas a visitar acá y te voy a llevar a la Corte Suprema personalmente a pasear. Gracias, León, y te agradezco todo y como por favor, siempre, a tus órdenes. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias especialmente a Leona Miras, que se quedó hasta estas altas horas de la madrugada, ya casi las 2 menos 20 de la mañana en Israel. Gracias a ustedes que destinaron este tiempo en nombre del Departamento de Promoción de Aliados de la Organización Sionista Mundial y la filial Córdoba de la Organización Sionista Argentina. Muchísimas gracias. Nos volveremos a encontrar. Hasta la próxima.